A partir de este momento, presentamos a ustedes el programa A los pies del Maestro. Programa educativo cristiano que nos ayudará a comprender con claridad y eficacia las maravillosas enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios. Permanezca atento y disfrute de este tiempo de aprendizaje bíblico. A continuación, quedan con ustedes sus amigos Carmen y Benito Cañate. Y ahora, aprendamos juntos a los pies del Maestro. Conclusión a un tema que iniciásemos los sábados anteriores relativo al liderazgo cristiano, de un programa de orientación conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña de cómo nosotros debemos ejercer el liderazgo cristiano y en términos puros el servicio en la obra del Señor. Amén. Entonces es importante que nosotros durante esta hora busquemos papel, busquemos nuestras Biblias y nos sentemos a los pies del Maestro para ver qué el Espíritu Santo tiene que enseñarnos, que mostrarnos y cómo hace ese clic especial en nuestros corazones para orientarnos de una manera adecuada para el ejercicio correcto de nuestro servicio a nuestro Señor Jesucristo. Bien, y más, la dejo con Carmen, cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Estamos aquí a los pies del Maestro, un programa que nació en el corazón del Señor. Estamos hoy sábado en vivo y en directo, compartiendo otra enseñanza más a los pies de Jesús. Porque estar a los pies de Jesús es que Dios tiene una palabra precisa y necesaria para nosotros hoy, para poder continuar hacia adelante, hacia el propósito, hacia el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Y de verdad que ha sido un tema bien interesante, es un tema muy largo, pero queremos tocar algunos otros temas que también tenemos en la programación del programa. Y hoy vamos a concluir lo que es la imagen de un líder de Dios. Amén. Y vamos a compartir las experiencias de varios líderes a través de la palabra, y sabemos que usted nos va a acompañar en esta mañana preciosa esta tarde, preciosa que el Señor nos ha regalado para continuar con esta enseñanza. Queremos dar gracias a Dios por este programa. Amén. Que es parte de el Ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Nosotros pertenecemos al Ministerio del Espíritu con Gloria, somos parte del Tabernáculo de la Fe. El apóstol Manuel Ruiz, la pastora Linda de Ruiz son nuestros padres espirituales. Amén. Y pues Dios nos ha permitido tener este programa que es especial porque es un programa que nació del corazón de Dios, a los pies del Maestro. Porque muchas veces, Benito, estamos afanados como Marta en el diario vivir, en el cronos, en los tiempos, pero no tenemos el tiempo preciso, el tiempo indicado, el tiempo Kairos para sentarnos a escuchar una palabra. Pero usted que ahí va en su auto, usted que está allí en los quehaceres de la casa, usted que nos sintoniza en esta hora, pues queremos que usted se quede aquí sentado con nosotros a los pies del Maestro. Y bueno, ya están reportando sintonía, Benito, que es lo que realmente nos impacta, nos motiva. Amén. Porque sabemos que Dios está haciendo cosas maravillosas. Queremos mandarle un saludo a todos esos discípulos que nos acompañan siempre, ¿verdad? En el discipulado a los pies del Maestro, que es una parte importante también de nuestra vida. Nos ha llamado la hermana Adelfa Adames, también desde Villa Catalina nos han estado llamando. También nos llama la hermana Diana, el hermano Luis, la doctora Audrey, está la hermana Santana Tú. Así que usted siga reportando sintonía al 217-3516, 217-3517, porque hoy tenemos una Biblia, Benito, preciosa, roja, una Biblia maravillosa para aquellos que nos sintonizan en la tarde de hoy. También tenemos una preciosa taza, una taza para que usted se siente a los pies del Maestro a compartir. Así que usted siga llamando. Al final de este programa, pues nosotros le vamos a estar obsequiando de parte del Ministerio Jesucristo Imperio de Vida y su programa Los Pies del Maestro esta preciosa taza y esta preciosa Biblia. Y bueno, vamos a continuar, Benito, con el tema. Así es, queridos hermanos. Bien, en las semanas anteriores estuvimos abordando una serie de aspectos con respecto al
al liderazgo cristiano. Amén, amén. Sí. Y hoy vamos a darle una parte conclusiva a través de una metodología muy sencilla, a través de los casos y de las experiencias recogidas en la palabra de modelos de liderazgo cristiano. Amén. Para que nosotros entonces tengamos allí una orientación adecuada. Y antes de darle lectura a lo que va a ser el pasaje básico del programa durante este mediodía, vamos a presentarle el mismo a nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Padre, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia que obra a favor nuestro. Señor, te damos gracias por el cumplimiento de tu palabra, Señor, que es la que nos edifica, la que nos exhorta y la que nos consuela. Señor, unge nuestros labios, unge nuestras mentes, nuestro entendimiento y nuestros corazones, Señor, para poder estar sumergidos plenamente en esta palabra que es la que puede edificarnos, la que nos puede orientar y la que nos puede dirigir y la que nos lleva a corregir aquello que hemos hecho de manera inadecuada. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a todos los hermanos que nos escuchan sábado tras sábado, Señor. Y bendice todo el equipo de esta tu emisora Radio Avivamiento, que han sido herramientas idóneas en tus manos, Señor, y han contribuido para que este programa pueda llegar a cada hogar, a cada corazón, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendice al apóstol Manuel Ruiz, a la pastora Linda de Ruiz, que con la sabiduría del Espíritu Santo que tú los has dado, Señor, nos han orientado y nos han guiado en nuestra formación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, y vamos a darle lectura a una de las escenas más conocidas de la palabra del Señor, que es Mateo 20, 20 en adelante. Vamos a dar lectura a todo el contexto en que se dan estas situaciones y que produce uno de los versos más hermosos de toda la Biblia. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bien, hermanos, con este solo pasaje del Evangelio de Mateo, de los versos 20 al 28, se nos transmiten a nosotros una serie de enseñanzas. Y tal vez la enseñanza que más cala y que más recordamos es aquella que está establecida en este versículo 28. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Y eso nos define desde el principio en que iniciamos este ciclo de programas en torno al liderazgo cristiano, nos define lo que es el liderazgo cristiano. Pero al mismo tiempo estos pasajes nos ilustran de algunas actitudes que no son correctas dentro del liderazgo cristiano y que indudablemente nosotros hemos tratado a lo largo de estos sábados. Pero hoy queremos hacer énfasis en este modelo de liderazgo porque es el modelo que debe dirigirnos, iluminarnos y sobre el cual nosotros tenemos que aprender lo necesario para moldear a su vez nuestro actuar
dentro del cuerpo de Cristo cuando hemos sido llamados por Dios mismo a servir y no a ser servido de aquello que Dios nos ha confiado por su gracia. ¿Cielo? Claro que sí, porque como tú bien lo señalaste en los programas anteriores, habíamos hablado sobre algunas de las características del líder natural y otras del líder espiritual. Pero ya hoy, pues aterrizando un poquito en este programa, vamos a ver lo que es la imagen de un líder de Dios, porque muchas personas que nos están escuchando dirán, pero yo no tengo un liderazgo en la iglesia, yo no tengo un ministerio específico, pero todos estamos llamados a ejercer influencia en nuestro hogar. Ser padre es ser líder. Así es. Ser un trabajador es ser líder. Ser un negociante es ser líder. Así es. Y en la iglesia, de alguna u otra forma, liderizamos en un aspecto o en una área específica. Y por eso nosotros estamos estudiando esto, por la importancia de conocer realmente cómo dirigir nuestro liderazgo, porque podemos ser líderes naturales como también podemos ser líderes espirituales, y al combinar lo espiritual con lo natural, pues sale una perfecta imagen de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y bueno, Benito, estamos contentos porque las personas están reportando sintonía ahora que estamos en vivo y en directo desde aquí, desde Radio Avivamiento en los 15:30 M. Estábamos un poquito preocupados porque cada vez que tratábamos de llegar al programa pues nos salen compromisos ministeriales, pero aquí estamos con ustedes. Queremos saludar, ¿verdad?, muy ofusivamente a nuestra hermana y amiga, ¿verdad?, la hermana Elizabeth Rinros, que nos reporta sintonía. Ella ha sido mi estudiante por un tiempo, ¿verdad? Y dice que el Señor lo siga bendiciendo y le siga dando sabiduría de lo alto. También la hermana Lidia de Noriega nos reporta sintonía. Qué bueno, díganos hasta dónde nos reporta sintonía, dónde usted vive. La hermana Yariela de Suira también está reportando sintonía en el programa A los Pies del Maestro. Amén. Estamos sentados a los pies de nuestro Señor Jesucristo, escuchando sus ricas enseñanzas y hablando sobre el liderazgo cristiano. Recordándoles el 217-3516, 217-3517, porque al final de este programa vamos a tener una preciosa Biblia roja. Dice, a los que aman tu palabra disfrutan de mucha paz, dice Amén. la Biblia afuera, y una rica taza para que tome café a los pies del maestro, que dice, la fe cree lo increíble, ve lo invisible y recibe lo imposible. Amén, gloria a Dios. Así que bueno, usted sigue reportando sintonía a los pies del maestro. Bueno, estamos hablando, Benito, sobre la imagen de un líder de Dios. Así es. Ahora vamos a hablar ya exclusivamente de lo que es la imagen de un líder de Dios. Podríamos hablar de muchos personajes bíblicos, pero nos vamos a concentrar en dos, ¿verdad? Que es Moisés y obviamente Jesús. Amén. Y al hablar de Moisés, vamos a hablar de un modelo de humildad. Así es. Tú lo acabas de leer. Nosotros no vinimos a ser servidos, sino a servir. Así es. Y Moisés era un hombre muy humilde, Benito, y más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Dice que él era el hombre más manso de la tierra. Así que Moisés no habló por Dios, Dios habló por él. Esa es una de las características de la imagen de un líder de Dios, la humildad. No estamos hablando de nuestra condición material, estamos hablando de la condición de nuestro corazón. Del corazón. Y una humildad expresada, una humildad en relación con Dios. Amén. Reconociendo quién es Dios y reconociendo igualmente cuál es nuestro rol en esa relación y la dependencia que tenemos de Dios. Eso es importante que lo tengamos establecido, porque muchas veces percibimos la humildad como una manera de comportarse en relación a los otros. También es válida, pero más importante es que seamos humildes frente a lo que Dios tiene que decirnos y lo que Dios tiene que comunicarnos para instruirnos, porque es el que nos va a dirigir en nuestro actuar y en nuestra vida. E igualmente nos vamos a dar cuenta que esa humildad también tendrá que ser reflejo en nuestras relaciones con los demás, en todos los ámbitos en los que nos desarrollemos, pero fundamentalmente nuestra humildad en relación
a nuestro Dios y Padre Todopoderoso. Sí, porque un líder humilde, sus logros pueden ser muchos, Sí, pero no son suyos solamente, así es. ¿verdad? Su influencia puede transformar a mucha gente, pero aquellos que son tocados no dependen de él. Un líder ¿cómo decirlo? Un líder humilde reconoce que las almas que ha ganado no son de él, sino son de Cristo. Amén. Y sabe que esas almas no dependen de él específicamente, sino de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellas personas pueden admirar las virtudes del líder, pero ellos tienen la libertad de explorar también sus propias virtudes. Y el líder humilde no siente ser lo que es por su autoridad, sino por la posición o la influencia que puede tener, la gracia que Dios le ha dado. Y el líder humilde sabe que esto no depende de él, sino de lo que Dios ha depositado en él. Amén, así y es. eso es importante tomarlo en cuenta, porque la grandeza del poder de un líder está en su humildad y en saber que ese poder tiene restricciones, Benito. Así es. Porque ese poder no es que yo lo voy a usar cuando yo quiero y como yo quiero, sino sabe que es como Dios dice. Así y como lo establece su palabra. Y la humildad es poder bajo control. Así mismo. La humildad es una de las virtudes supremas del liderazgo. Es indudablemente, inclusive, aún con la expresión que acabas de hacer referencia, Cielo, en el sentido de que el control que tiene que tener la humildad sobre el ejercicio del poder y ejercicio del ministerio es fundamental. Sí, amén. Ahí es donde se establece un aspecto de diferenciación muy marcada con el liderazgo que uno conoce. Nuestro propio Señor Jesucristo, en los versículos que acabamos de leer, nos hace referencia a cómo son los gobernantes. Él pudo haber dicho en nuestro tiempo, siglo XXI, cómo es el liderazgo natural o cómo es el liderazgo en el mundo. Ajá. Y tiende a un ejercicio de poder ilimitado que tiende a ser abusivo y absoluto y que tiende a amilanar, es decir, disminuir y someter a todos alrededor para crear un séquito de adoradores personales. Ajá. Sin embargo, como lo expresa nuestro Señor Jesucristo y como lo vemos reflejado en el Antiguo Testamento a propósito de Moisés, el liderazgo cristiano es aquel liderazgo que primero está basado en una humildad. Reconoce que el poder que recibe proviene de Dios y reconoce que la humildad es lo que lo permite mantenerlo y administrarlo de una manera saludable. Y al administrarlo de una manera saludable, reconoce que una de sus finalidades es procurar que los otros alcancen madurez, desarrollo y ejercicio también saludable de su liderazgo. Por eso es que el líder cristiano tiende a convertirse en un modelo cuando la humildad dirige su actuar y su ejercicio ministerial. Claro, porque lo vemos, Benito, que Moisés tuvo muchas experiencias, vivió muchas experiencias, mucho trato con Dios, muchas enseñanzas de parte de Dios para poder entonces llegar a cumplir el liderazgo conforme al corazón de Dios, porque no es... Líder puede ser muchas personas por posición o por un cargo, pero un líder de influencia, un líder de parte de Dios, debe llevar un trato con Dios, una intimidad con Dios, como lo habíamos visto en otros programas. Sí. Y en Moisés podemos ver este tipo de trato de Dios, esta experiencia, porque él tuvo el llamado. Y es lo que vamos a ver. Estaba consciente de ese llamado. Estaba consciente de su llamado, pero Moisés vivió 3 etapas. Así es. Que todos nosotros debemos pasar en Dios, y fueron ciclos de 40 años, 3 etapas o 3 ciclos de 40 años que nos muestran lo que Dios quiere que entendamos nosotros como líderes para vivir y cumplir el propósito que Dios tiene en la vida de nosotros. Y eso es fundamental para que nosotros podamos ejercer un liderazgo eficaz, un liderazgo que influencie y que impacte, porque es el deseo. El deseo no es ser líder por autoridad o decir, ven acá, yo soy líder o yo soy el supremo, no. El liderazgo tiene que ver con transformar, cambiar vidas, influenciar de una manera
que la persona pueda dejar de ser lo que era para empezar a caminar como Dios quiere que caminen. El liderazgo entonces se enfoca en tirar hacia arriba a la gente. ¿Qué significa tirar hacia arriba? Si una persona está en un nivel de su vida espiritual bajo, porque no se ha comprometido adecuadamente con el Señor, el líder cristiano lo que busca es que esa persona suba de nivel, crezca en madurez espiritual, crezca en sabiduría en el Señor y se convierta también en un líder de impacto. Claro. No quiere que la persona se mantenga como una ovejita recién convertida. Quiere que esa ovejita se convierta también en un pastor, también en un líder y también en un guía. Ese es el liderazgo saludable, es el liderazgo eficaz. Pero vamos a ver ahora en el principio con Jesús, cómo Jesús lideró, capacitó para que liderizaran y los envió. Entonces, pero vamos a ver primero las 3 etapas de Moisés, que son muy Moisés, interesantes, que son hermano. interesantes, porque la primera etapa de Moisés es en Egipto, de cuando nació hasta los 40 años. Y esta etapa nos habla a nosotros de la vida de Moisés, cuando Moisés trató de liderizar en sus fuerzas, ¿verdad? Y vemos a un Moisés soberbio, un Moisés altivo, un Moisés que creía hacer algo y no era nada aún. Pese a que ya había nacido con un propósito, tenía que pasar por un tiempo específico para poder llegar a cumplir el propósito. Y cuando hablamos de la primera etapa de Moisés, vemos a un Moisés instruido en la sabiduría faraónica o en la sabiduría egipcia. De Egipto, exacto. Entonces Dios tiene que revelarle a Moisés, porque la primera etapa es un tiempo de revelación para Moisés, de que Moisés nada era. ¿Por qué? Porque Moisés recibe el llamado a liderizar a su pueblo, pero se apresura en su ejercicio. En su ejercicio, y lo que hace es que mata al egipcio y su propio pueblo lo avergüenza. Así mismo es. Y lo rechaza. Y tiene que huir. Y tiene que huir del faraón, exactamente. Entonces la primera etapa de Moisés es la etapa de frustración, cuando muchos líderes nos abalanzamos al ministerio y no estamos capacitados o no estamos preparados aún cuando tengamos llamado. Así es. Aún cuando Dios tenga un propósito en nosotros, no puede ser en nuestra fuerza, Benito. Tiene que ser a la manera de Dios. Y Dios le dice a Moisés: tú no eres nada, esto no es con tu fuerza. Y es allí donde entra la otra etapa para la vida de Moisés. Cuando nosotros nos vamos a Hechos 7:24, nos damos cuenta allí que nos habla de un pasaje interesante en cuanto a lo que tiene que ver con el liderazgo de Moisés. Y dice: y al ver que a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces nos damos cuenta que fue terrible la situación de Moisés. Moisés estaba consciente de que él tenía un llamado de parte de Dios, pero no era su tiempo, porque Moisés quería hacerlo a su manera. En su fuerza, con su conocimiento, con sus herramientas, con sus recursos, con lo que había aprendido, e inclusive aún con su poder terrenal. Quería resolver los conflictos y quería inclusive enseñorearse, porque la expresión de los hermanos hebreos de Moisés, en cuanto que eran del mismo pueblo, la expresión era que Moisés tenía intenciones de enseñorearse de ellos, como Faraón se enseñoreaba de los egipcios. Entonces, por eso, ¿quién te ha puesto a ti como gobernante? ¿Y quién te ha puesto a ti como juez? Que eran los 2 roles que desempeñaba Faraón en la cultura egipcia: gobernante y juez. Entonces, eso mismo quería replicar Moisés en la relación con su pueblo. Pero obviamente no tenía el respaldo moral por lo que había acontecido
para poder obtener este liderazgo. Y hay muchas veces que nosotros queremos obtener el liderazgo en nuestra fuerza y con métodos humanos. Sí. Y pensamos que si bien aprendido, que si esos métodos humanos también tienen que funcionar en la iglesia y también tienen que funcionar en el cuerpo de Cristo. Pero esta palabra nos enseña que eso no es así. Al final seremos avergonzados y tendremos que huir. Y rechazados. Sí. Y rechazados y tendremos que huir a un desierto. Y el desierto va a ser necesario por esta segunda etapa. ¿Sí? Porque es importante ver que, recalcar la frustración de Moisés, Benito, porque, oye, saber que estoy llamado, pero en el momento no comprendía cuál era, cómo era el asunto, cómo era el llamado. Y muchas veces como líderes hay muchas personas que se sienten así, que han fracasado o están frustrados, se sienten rechazados, pero debemos comprender que es un trato de Dios para que nosotros mismos sepamos que no es en nuestra fuerza, ni es a lo que nosotros hemos aprendido o a la manera natural, sino a la manera de Dios. Y esta es la etapa que Moisés nos enseña desde su nacimiento hasta los 40 años. Pero viene la segunda etapa, Benito, que es en el desierto, porque Moisés tiene que huir al desierto, dice que se va a Madián, como extranjero allá en Madián, y esta es la etapa de los 40 a los 80 años de Moisés. Y aquí en Moisés vemos a un Moisés aceptando la voluntad de Dios, aprendiendo que no somos nada. Un Moisés que aprendió que tenía que dejar a un lado Egipto para empezar el trato de Dios y dejar el viejo hombre totalmente incapacitado. Es la etapa donde todo líder, todo siervo de Dios tiene que morir al yo. Exactamente. Tenemos que incapacitar todos nuestros recursos humanos y naturales y empezar ese trato de Dios aceptando la voluntad de Dios, buscándola también. En otras palabras, ese yo tiene que quedar en el desierto. Amén, amén. La prueba está que el versículo 35 de ese capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles nos dice de la siguiente manera. Una vez que Dios se le aparece en la zarza a Moisés y lo llama, y dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces vemos, el llamado era para ser líder, para dirigir, para dirimir controversias. Pero cuando tú lo quieres hacer en tu yo, con tu ego, estás llamado a fracasar. Ahora Dios, después de haberlo procesado en el desierto, después de haber enterrado el yo de Moisés en el desierto, lo regresa a Egipto como gobernante y como libertador. Lo regresa a Egipto como gobernante y como libertador y lo llama porque fue necesario que ese proceso de 40 años fuese necesario para transformar el corazón de Moisés y que Moisés estuviera. La prueba está que la reacción de Moisés a la zarza y al llamado de Dios fue de duda, puede considerarse no apto. Es posible, el hombre que se consideraba 40 años antes, que yo lo puedo hacer, ahora cuando Dios se le aparece, dice, yo no soy capaz, yo no sé hablar, yo no, empieza a presentarle cualquier cantidad de excusas al Señor. Ahí vemos cómo el yo de Moisés había muerto. Estaba empezando a morir, sí, claro. Por eso esta etapa es interesante, Benito, porque es un tiempo de preparación. Así es. Es la etapa que muchas personas o muchos líderes o muchos cristianos no queremos atravesar. Así es. Queremos ir directamente a la tercera etapa, al caudillismo, y no puede ser de esa manera. Tenemos que pasar ese tiempo de preparación con Dios. ¿Por qué? Porque el desierto es a ciegas sin ver nada. Así es. Ahí Moisés era Dios y él y Dios para poder comprender cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que Dios quería. Porque una cosa es lo que quería Moisés y otra es lo que Dios quería hacer de Moisés para lograr el objetivo de guiar a su pueblo hacia la tierra prometida. En ese desierto Moisés pasa por una situación muy particular. Recordamos la historia. Él empieza a trabajar para Jetro, cuidando las ovejas de Jetro, un príncipe de Egipto
se convierte ahora en pastor y cuida las ovejas de su suegro. Ese proceso de ser pastor en el desierto le cambia el corazón a cualquiera. Exacto. Y lo lleva a la humildad al más duro de ser humilde. Ese es como decimos nosotros, que un pastor, para ser pastor, tiene que oler a oveja. Amén, tiene que oler a oveja. Moisés tenía que oler a oveja para poder pastorear ese pueblo, que no era tan fácil, Benito, porque era un pueblo bien difícil. Entonces vemos también, por ejemplo, en este tiempo de preparación, lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, sí. En el capítulo 3, verso 7, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es Amén. por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Entonces vemos claramente, Benito, que esta segunda etapa de Moisés nos enseña a nosotros que es la etapa en donde nosotros estamos a ciegas, vamos por fe, no vemos nada. Moisés no veía nada, él veía un retroceso en su vida, Él debió considerar en algún momento que su destino era terminar allí en el desierto. Digo, no es fácil. Él estaba acostumbrado a las glorias de Egipto, Sí. Ser un príncipe en Egipto, pero acá era un pastor de ovejas, allá le servían, acá él tenía que servir. Entonces muchas veces nosotros venimos con ese principio de que, oye, en el mundo yo fui, yo soy, tengo, vivo, tengo casa, tengo carro, pero en Cristo todo eso es basura. Y tenemos que salir de ese pensamiento y saber que acá no hay gloria, que ahí es muerte al yo. Es lo que nos ilustra el capítulo 11 de la carta a los Hebreos en el verso 24, cuando nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahí inmediatamente nosotros nos damos cuenta y verificamos efectivamente lo que Pablo señala. Pablo, al final de lo que Carmen compartió con nosotros en Filipenses, declara que todo es por la fe. Ajá. Y eso es un aprendizaje que Pablo nos transmite de algo que comprende Pablo de la vida de Moisés. Moisés, por la fe, renuncia a su condición, renuncia a cualquier derecho de herencia terrenal por una herencia superior, la herencia de los cielos. Y esa fe le permite soportar el maltrato, el vituperio, la persecución y la angustia. Nosotros, como líderes cristianos, tenemos que vestirnos entonces del mismo pensamiento, de esa humildad que nos lleva a rechazar la gloria de los hombres, sí, por preferir aquella que viene de Dios. Y bueno, viendo a este Moisés ya preparado para salir, entonces vemos la tercera etapa, Benito, que es ya en Egipto. Ahora sí podía ir a Egipto, luego de ser procesado, luego de morir al yo, ahora sí Dios lo lanza y le dice: bueno, ahora te toca liberar a mi pueblo. Amén. Ahora sí puedes ir a Egipto, porque ahora vas con el poder de Dios, ya no vas con tu fuerza, ahora ya sales del desierto, pero vas a Egipto. Mira cómo es la vida, Benito. Sale de Egipto y va al desierto. Estando en el desierto, ya preparado y capacitado por el poder de Dios, vuelve y llega, va a Egipto. Y de Egipto vuelve y va para el desierto. Pero ya en otra perspectiva, sí, de otra forma, ya es otro Moisés. Ya él está capacitado para ir a Egipto, sacar al pueblo, pasarlo por el desierto y llevarlo a hacia la tierra prometida. Y esos son los 80 años. 80 a los 120 años. Amén. Y ya es un Moisés que ha descubierto su llamado y que regresa lleno del poder de Dios, manso
y humilde de corazón. Entonces ahora sí Dios le puede dar esos tiempos de gloria. Amén. Esos tiempos donde podía ver las plagas, donde podía ver la mano de Dios y no llevarse esa gloria a Él, sino dársela al Señor. Amén. Eso es interesante, cielo, porque igualmente dentro de ese periodo, cuando el pueblo es sacado de la esclavitud de Egipto y es llevado a través del desierto hasta la tierra prometida, vemos la reacción de Moisés frente al desafío de algunos grupos del pueblo, cómo renegaban de Dios y maldecían a Moisés una y otra cosa. Y no vemos al Moisés de los 40 años. No. Que mató al egipcio para resolver un problema y que amenazó a los otros hebreos para resolver un problema. Vemos a un Moisés que actúa totalmente diferente. Prudente, con sabiduría. Y vemos inclusive, a veces nos puede sonar de manera jocosa o graciosa, vemos a un Dios como prueba a Moisés. Cuando le dice, apártate y haré de ti, Moisés, una gran nación porque voy a raer a este pueblo. Y cómo Moisés intercede por ese pueblo. Entonces vemos otro perfil y eso nos invita y nos comunica que el líder cristiano es un intercesor que busca la salvación de las almas. Claro, es interesante ver el modelo de Moisés, Benito, porque Moisés obviamente era tipo de Cristo, ¿no? Era tipo del perfecto maestro. Amén. Y ver estas tres etapas nos enseña que muchos de nosotros como líderes fracasamos en el ejercicio del ministerio por adelantarnos a los hechos y no prepararnos, no pasar ese tiempo con Dios, no capacitarnos como debe ser para poder ejercer el liderazgo y ver las glorias de Dios. Amén, porque sí. Dios quiere mostrar su gloria a través de cada uno de nosotros, pero es necesario sacar de nosotros aquellas cosas que no son de impedimento. Inclusive nuestro Señor Jesucristo trata con ese mismo deseo de enseñorearse y de ser jueces cuando los hijos del trueno, los hijos del fuego, los Boanerges, le piden a Jesucristo que manda que bajemos fuego del cielo. Y Cristo le tiene que decir, ustedes no saben de qué espíritu soy. Más adelante lo vemos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 18, cuando dice que el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo. Ese modelo, eso que perfilamos aquí en el programa de Moisés en su tercera etapa, intercediendo por un pueblo que era cabeza dura y que hacía cosas que merecían el castigo divino, es lo que nosotros vemos reflejado en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de Él. Y ese es el mismo pensamiento y la actitud de nosotros como líderes cristianos debemos tener en un momento determinado. Bueno, para los que nos acaban de sintonizar, estamos en el programa A los Pies del Maestro con Benito y Carmen Cañate, un programa que estamos hablando sobre el liderazgo cristiano. Así que usted sigue reportando sintonía al 217-3516, 217-3517. La hermana Edilma y la hermana Emilia nos reportan sintonía desde Torrijos, Carter. Le enviamos un saludo a estas hermanas. La hermana Doris también nos envía reportes de sintonía. Los esposos Delgado, el doctor Juan Delgado y la doctora Dalis de Delgado también reportan sintonía. También tenemos a Yarlene Lazo que nos reporta sintonía. Oye, estamos bien reportado. La hermana Gabriela Osorio, ella es mi prima también, está reportando sintonía. Gilberto Martínez también nos reporta sintonía. María Jaén reporta sintonía desde Automotor, ¿verdad? Está reportando sintonía. Guadalupe Reyes también está con nosotros. Oye, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una Biblia preciosa, una Biblia roja que el Señor le está regalando para que usted siga sentado a los pies del Maestro. Y una taza que nos infunde fe todas las mañanas. Bueno, para que usted la use también los sábados aquí en el programa. Dice, la fe cree lo increíble, ve lo invisible y recibe lo imposible. Amén. Así que vámonos a un cambio musical para poder seguir con el tema final del programa A los Pies del Maestro con Carmen y Benito Cañate. Así que vámonos a un cambio.
restaurador de mi alma, sanas el dolor, redentor de mí, ayer o te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré por siempre y siempre, te bendeciré, oh, te bendeciré por siempre, por siempre. Ahora con ustedes mi pastora y autora de esta canción, Miriam Leslie. Mender of the broken. So Jesus is the healer of the soul. Redeemer of all yesterdays. Oh, I will bless you, Lord. Oh, He's the maker of the heavens, the oceans and the sky. All the earth rejoices. All the earth rejoices. It's you we glorify. We live to glorify. I will bless the Lord. I will bless the Lord. At all times. At all times. Oh, I will bless the Lord. I will bless the Lord. At all Bien, hermanos, aquí estamos de regreso en este su programa Los Pies del Maestro, disfrutando de este tema, cielo. Es un tema edificante, es un tema que nos refresca, es un tema que nos vuelve a la pureza de lo que es la palabra y el evangelio. Y estamos felices, Benito, porque estamos en vivo en el programa A los Pies del Maestro. Amén. Con Benito y Carmen Cañate, que somos parte del Ministerio del Espíritu con Gloria y estamos en Jesucristo, Imperio de vida. Amén. Y queremos saludar a nuestra amiga y hermana Soraya Fuentes, que nos envía saludos desde Teremar, Don Bosco. Amén. Les dice que está más bueno el programa. Ay, qué linda. Gracias, Soraya. Cecilia Moreno, desde Don Bosco Veranillo, está también reportando sintonía. Mi amigo y estudiante Leonel Fuller está de sintonía también con nosotros. Zenaida Vargas desde Tocumen nos está reportando sintonía.
y el mayor Luis González, que siempre está con nosotros, Benito. Amén. Nos reporta Amén, sintonía. amén, amén. También tenemos sintonía de los esposos Reina, que también son parte de este programa. Amén. Gloria a Dios. Estamos contentos, así que sigue reportando sintonía, porque al final usted puede llevarse esta preciosa Biblia roja. Y esta hermosa taza. A ti te gusta la taza, Benito, ya me di cuenta. A ver. Pero esto es para nuestros hermanos. Yo no voy a participar en esta. Este es para nuestros hermanos que nos sintonizan a los pies del Maestro. Amén, así y es. estamos en un tema interesante. Hemos visto el liderazgo de Moisés, pero vamos ahora a ver al liderazgo de Jesús, Así es. que es nuestro norte, ¿no? Y si tuviéramos más tiempo, pues sería provechoso examinar el estilo del liderazgo de Jesús. Amén. Pero yo creo que hay un punto especial dentro de estos cielos. Sí, claro. Recordemos que nosotros somos cristocéntricos. Exactly. Y además, independientemente de que tratemos un tema sobre el liderazgo, Siempre nosotros vamos a vamos caer a al ver mismo a punto Cristo de- Jesús Ajá. en cada uno de los programas y en cada uno de los temas que tenemos programados en adelante, porque Él es la razón. Por Él nosotros estamos aquí. Él es Para nuestra Él vida. estamos aquí. Ajá. Él es nuestra vida y nuestra esperanza de gloria. Amén, amén, amén. Mira lo que dice la palabra en 1 Juan 2:6, dice, hablando el apóstol Juan, Sí. el que dice que permanece en Jesús, en él, debe andar como él anduvo. Amén. Y dice Pablo hablando a los Oídos a esta palabra. Dice Pablo hablándole a los efesios, sed pues imitadores de Dios y andad en amor, como también Cristo nos amó. Amén. Y Jesús dijo, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Así como yo les he amado, también ustedes deben de amarse los unos a los otros. Ese es el pasaje de Juan 13, en la versión NBI o Exactamente. NTV. La versión del lavamiento de los pies. Ajá. Cuando él lavaba los pies, él dijo que nos había dejado el ejemplo. Así es. Para que como él anduvo, nosotros también anduviésemos. Entonces, Sin hacer acepción de personas, sin buscar el mal, edificando, amando, perdonando. por eso digo, faltaría tiempo para expresar todas las cualidades hermosas del liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos tocar algunas, porque ¿cómo fue la vida, tú lo dijiste antes, de Jesús aquí en la tierra? Y así mismo como Él anduvo, nosotros debemos seguir sus pisadas. ¿Y cómo debemos vivir? Uno de los aspectos fundamentales, Benito, es que Jesús llamó a sus discípulos a orar. A orar porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y Él nos ha elegido a nosotros como sus discípulos para que nosotros también hagamos discípulos. Amén. ¿Verdad? Del Señor. Sobre ese elemento, sobre ese aspecto del liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, cielo, es importante destacar lo siguiente. El líder no es alguien aislado ni separado. No. El líder Tiene seguidores. tiene seguidores y tiene que estar involucrado precisamente con los seguidores. Y esto nos enseña el liderazgo de Cristo. Pero el liderazgo de Cristo también nos enseña un aspecto fundamental con respecto a la oración. Cristo Jesús ciertamente se apartaba, pero cuando Él se apartaba para orar. Y la oración de Cristo Jesús tenía un propósito. También servir para enseñanza y para edificación. Por eso cuando toma a los discípulos y habla sobre la mies, les está enseñando que su oración efectiva, más que ser una oración por sí mismo, tiene que ser una oración por los otros, para poder servir a los otros. Sí, claro. Eso nos habla mucho de lo que cómo vivimos el liderazgo. Es cierto, nosotros necesitamos ser edificados en el Señor, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de orar por otros para que otros sean edificados en Cristo Jesús por medio de nosotros. Eso revela cuánto nosotros amamos a los hermanos o a aquellas personas que Dios nos va a confiar en nuestras manos, cuando oramos por ellos para poder serles a ellos de edificación. Esa es una oración efectiva dentro del liderazgo cristiano. Es que es importante, Benito, tomar en cuenta varios aspectos porque vamos a tratarlos así Sí, a grosso modo. si un gordo vamos a verlo Sí, de esta exacto. manera. Cuando Jesús nos da el ejemplo de lo que es el liderazgo para poder enviar,
o capacitar a un grupo para poder que ese grupo capacitase a otros y así hubiese multiplicación. Recuerda que en nuestra iglesia estamos en el 2016, años de la discipulación. Y nosotros Dios nos ha elegido a nosotros para que seamos agentes multiplicadores del evangelio del reino de los cielos. Y nosotros tenemos que comprender que nosotros tenemos que capacitar a otros en ese ejercicio también. Pero ¿cómo lo vamos a capacitar a ellos si primero nosotros no nos capacitamos, no sacamos un tiempo para instruirnos en la palabra del Señor, para poder enseñar a otros a discipular? Para ese proceso en el yo. Claro, ¿por qué? Porque Jesús se apartaba con sus discípulos a enseñarle. Yo siempre le digo a mis estudiantes, Benito, que el título más grande que Jesús usó fue maestro. Amén. Le decía rabí. ¿Por qué? Porque su prioridad era enseñar a los discípulos. Se sentó en el monte a enseñar y vemos las bienaventuranzas y vemos todo el sermón del monte y esos 3 capítulos de Mateo. Que esa es la vida del cristiano realmente. Porque aquel que estudia el sermón del monte, ahí está la doctrina. Ahí está toda la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos mostró. Entonces vemos que Él vino con un propósito, a buscar y salvar lo que se había perdido. Sí, vino a mostrarnos al Padre, vino a darnos vida eterna, pero vino a enseñarnos el camino, a enseñarnos la verdad, a enseñarnos la vida. Amén. Y nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo a hacer lo mismo que Él hizo, a seguir sus pisadas. Y eso es un aspecto fundamental. Tanto decir que uno de los roles del Espíritu Santo es enseñarnos y guiarnos a toda verdad. Ajá. Vemos a un Jesús, como tú lo dijiste antes, que no hacía acepción de personas, que tocaba a los niños, que sanaba a los enfermos, que se codeaba o se rodeaba de muchas personas y asistía a bodas, asistía a entierros. Y ahí vemos cómo un líder debe involucrarse con los seguidores, debe preocuparse por la necesidad de quienes le rodean, no que los demás se preocupen por la necesidad de él. Y eso es fundamental, porque Jesús mostró compasión por ellos, se preocupaba más que por él, por los otros. Estaba atento de los pobres, de los ricos, de las mujeres, del extranjero, y vemos que era una persona que mostraba gracia y amor por todo, era cordial, era manso. No vemos a un Jesús autoritario, a un Jesús mandón, no. Cuando tenía que ejercer su autoridad como cuando los cambistas y en el templo, lo hizo, pero solo cuando fue necesario. Mientras tanto, practicaba la misericordia, la justicia, la verdad. Nosotros vemos a un... Reconocía cuando los actos de las personas eran producto de la ignorancia espiritual y les enseñaba para guiarlos a la verdad. Habéis oído que fue dicho, mas yo os digo, que es lo que vemos en el Sermón del Monte. Les muestra una doctrina y les enseña una doctrina que es el verdadero propósito de Dios para cada uno de nosotros y que nos quita un montón de carga y un montón de peso que los que nos llevan es no amar a nuestro prójimo, sino a señalar a nuestro prójimo. Por eso advierte de los comportamientos de que tengamos mucho cuidado en juzgar a otro en una perspectiva, porque asimismo, si juzgamos sin misericordia nosotros mismos seremos juzgados. Pero eso no quita el hecho de que les diga a sus discípulos, por un lado, que si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, tampoco nosotros tendremos lugar dentro del reino de los cielos. Claro. Entonces eso es algo importante que nosotros como líderes, como hijos de Dios, sobre el cual tenemos que reflexionar día con día. Tenemos que darnos cuenta por qué somos hijos de Dios, por qué somos cristianos y buscar ese modelo de Jesús, porque al final de este programa llegamos a la conclusión, todos estamos llamados a ser líderes, porque todos estamos llamados a influir en otros, no sobre nosotros, sino sobre lo que Dios ha hecho en nosotros y que también sea modelo para la transformación de aquel que no le conoce. Claro. Es importante también ver a Jesús en su integridad. Amén. Jesús siempre mostró integridad, nunca mintió, era una persona confiable. Vemos
que integridad no es otra cosa que lo que somos cuando nadie nos está mirando. Así mismo es. ¿Verdad? Es importante. ¿Por qué? Porque Jesús no aguantaba la hipocresía. Él condenó esa hipocresía y él trataba de que los discípulos no se manejasen de esa manera. Y vemos a un Jesús que sabía trabajar en equipo. Así y le enseñaba a ellos a ser líderes en equipo. Y Jesús dijo: mi padre hasta ahora trabajo, yo también trabajo. Incansable. Jesús fue un trabajador incansable por Infatigable. establecer Amén. el reino del Señor y por cumplir el propósito para el cual había sido enviado. Así que nosotros vemos realmente, Benito, que son cosas fundamentales que nosotros hemos tratado en este programa, y al ver a Jesús como nuestro ejemplo, podemos señalar, yo le digo a mis estudiantes, el destino de todo cristiano es ser como Jesús. Amén. Romanos 8:29 dice que Él nos predestinó para ser la imagen de su Hijo. Y cuando Jesús venga, Él dice, Él se puede hacer morada, pero cuando yo venga, yo os tomaré a mí mismo, aquellos que nos parezcamos a Él. Él no va a tomar profetas, ni apóstoles, ni maestros, ni pastores. Él no viene por cargos ni evangelistas. credencial. No, Él viene por hijos. Amén. Que se parezcan a Él y que sean obedientes y santos para Él. Inclusive lo vemos en Efesios capítulo 4, el propósito de los 5 ministerios es la La edificación del pueblo de los santos, hasta que todos lleguemos a ¿qué? A la estatura del varón perfecto. Así que la finalidad nuestra, si nos damos cuenta de esa perspectiva, y eso es lo que nos lleva a lo que ha sido el punto central de este programa en este mediodía, la humildad. ¿Qué implica la humildad? La humildad es formarse, dejarse usar como un instrumento para edificar a otros, para que otros crezcan. Y no resistirse cuando otros vayan creciendo, porque en el mundo el liderazgo actúa de la siguiente manera. El liderazgo se maneja sobre competencia. Si yo soy el líder en el mundo, me aseguro de que nadie me haga sombra. Pero si tú eres un líder cristiano, tú estás llamado a que otros crezcan. Por eso Cristo Jesús declara: yo me voy, pero ustedes mayores cosas harán porque yo voy al Padre. Inmediatamente nosotros nos damos cuenta de la dimensión de la humildad de Cristo Jesús. Cristo Jesús no decía: aquí yo he hecho todo lo mayor y me voy y ustedes solamente van a poder hacer de estos milagros para abajo, porque si hacen más me van a superar. No, Él dice lo contrario: ustedes mayores cosas harán porque yo voy al Padre. Y ese pensamiento lo utilizamos mucho para predicar, pero utilicémoslo mucho en lo que tiene que ver con la formación del líder cristiano. Claro. Yo lo que procuro y debemos procurar cada uno de nosotros es que los que Dios ponga en nuestras manos como discípulos nos superen, sean mayores, hagan mayores cosas, lleguen a mayores multitudes, logren mayores impactos que nosotros. Es por eso que es importante conocer la diferencia entre el fruto y el don. Así es. Porque nosotros estamos llamados a dar fruto. Así es. Para poder entonces ejercer el don y el ministerio correctamente. Porque no podemos tratar de desarrollar el don sin el fruto. Porque el fruto es lo que permite tener dominio sobre los dones. Efectivamente. Y sobre el llamado, un control, una prudencia. Entonces por eso es importante que nosotros como líderes debemos saber quiénes somos, qué debemos hacer, a qué estamos llamados, y ser capaz y tener el valor y la valentía para poder establecer esos puntos medulares en un momento dado. Por eso es que nosotros siempre señalamos aquí la importancia de conocer la palabra. Amén. La importancia de estar sentado a los pies del maestro, porque entonces allí podremos comprender la palabra que dice que el discípulo no es mayor que su maestro. No tiene nada que ver en cuán extenso sea el ministerio. El maestro siempre va a ser tu autoridad. Siempre va a ser tu autoridad. Así es. Y si tú eres humilde, tú siempre vas a reconocer que aunque Dios te lleve a las alturas,
tú tienes un maestro, tú tienes un discipulador, que siempre va a ser tú tu tienes autoridad. una autoridad. Amén. Y tú la valoras. ¿Por qué? Porque eres humilde y sabes que esto no depende de ti, esto depende del Señor. Esa es la interpretación correcta de ese versículo. Bueno, ¿sí? se nos acabó el tiempo, Benito. Oh, se nos acabó el tiempo realmente. De verdad estamos contentos, estamos gozosos, estamos felices de que Dios está haciendo cosas maravillosas con su pueblo. Y bueno, queremos dar ya aquí los premios, Benito. Amén, amén. Los premios para las personas que nos llamaron y nos reportaron sintonía. Agradeciéndole y recordándole que el próximo sábado estaremos nuevamente de 12 a 1 de la tarde en el programa A los pies del maestro, y vamos a tener otro tema de singular interés para cada uno de nosotros. Así que bueno, Benito, ¿quiénes son los que se llevan la taza y la Biblia en esta? Ok, la Biblia se la lleva Lidia de Noriega. Amén. Lidia de Noriega se lleva la Biblia y Cecilia Moreno la taza desde Don Bosco, Verano.